Sí. Yo quisiera saber actualmente cuántos monitores de tiempo libre están contratados por el ayuntamiento. De infancia hay 2 monitores. De juventud hay una monitora que se ha ido, porque como los sueldos son muy bajitos, ha encontrado un trabajo mejor y se ha ido. Y luego están los monitores de cultura que trabajan en la área de cultura y mujer, que trabajan entre monitores y auxiliares. Ajá. Pues, No se ha despedido a nadie, ¿te refieres a que se ha despedido a alguno? No se ha despedido a nadie, pero ni a monitores ni a ningún trabajador. Entonces, vamos a ver, Y luego Natalia. deporte, ¿no? Sí, luego el deporte. Mi pregunta concreta viene a relación de una excursión que ha habido hace poco, en la que creo que habían 50 niños apuntados a la excursión, 40. 48. Creo que cada monitor debe cubrir 10 niños, ¿me equivoco? Si solo había 2 monitores, esos 30 niños, ¿quién los cubrió? Mira, nos fuimos, la concejala y yo, que es la persona también que es titulada y que también puede acompañarnos. Yo consulté el artículo 7 del Real Decreto 7/1993 de 28 de enero, consulté el artículo 26.17 del Estatuto de Autonomía de la Promoción del Deporte y el Ocio, consulté el Real Decreto 2119/1964 de 1 de agosto sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid y hablé con la Directora General de Juventud, Guadalupe Barragán, consultándole el caso. Le decía que me negaba a tener 50 niños y tenerme que llevar a 20 y un tobar vacío y programar con una población de 8.000 y pico personas, casi 10.000 y 20.000 votantes, programar para 20. Porque si me caen malos pies y porque me pongo a llorar. Si no programar para 20 no me llevo, porque están los recursos para 20. Consultados estos recursos me dijo que según ley, aunque existen ratio, tenía que cumplirlo por 10, que estábamos de sobra, que me acompañaban 2 profesionales sanitarios, que iba yo, que soy la concejala, la principal responsable de todo de infancia y juventud en este caso del ayuntamiento, y que cumplía de sobra lo que decían los reales decretos, que ponen un tanto por ciento de monitores titulados y el resto pueden ser sin titulación, pero vamos, que estamos muy por encima las personas, digamos, de la titulación de monitor. Que ojalá en todos los colegios y en todos los municipios salieran con los niños como salieron aquí. Pero hoy de los colegios van los profesores acompañando a los niños, y no son monitores, y salen de excursión con los niños, con 50, con 40, y van las madres apoyando a esos niños. Vale. Está permitido y legal. Si está permitido, yo... Y es que no voy a seguir en todo lo que haya, no voy a seguir permitiendo, mientras que esté yo, María o algún compañero, algún monitor, programar por 20 cuando puedo programar por 50. Mientras que los padres me firmen la responsabilidad y que lo autorizan, no lo voy a hacer. Y si me tengo que ir de monitor otra vez, me voy a ir. Y cuando tenga más monitores, me voy a seguir yendo y participando en todas las actividades de infancia y juventud, todo activamente que pueda. Todo. Natalia, pero, por ejemplo, para una excursión de un día me parece fenomenal. Tú, al fin y al cabo, eres concejala, María es concejala. Una excursión de 4 días, de 5 días. Entonces dejáis vuestras labores como concejales, las aparcáis y os vais de excursión. No las aparco, es que yo soy concejala de infancia y juventud, es que no las dejo aparcadas, es que estoy ejerciendo desde la base. Entonces vamos a ver, si no hay barrenderos, el concejal que se encargue de limpieza, si no hay barrenderos, ¿va a barrer la calle? Casi lo ha hecho. Sí, Lo habéis captado, muy bien. Bueno, vosotros tenéis que adelantar. No, por eso, que lo habéis captado muy bien. Pues instaurar los domingos rojos. A lo mejor no claro. Echar a los trabajadores, que así se puede barrer. Pero es que no se ha despedido a nadie. Pero Natalia, no es cuestión... a ni un trabajador de 30 años. Natalia, yo no te estoy hablando de trabajadores, te estoy hablando que no está para agujeros. O sea, lo que tenéis que buscar, no, es que, a ver si me entiendes, campamento, 2 meses, en verano, ¿lo vas a cubrir tú, Natalia? ¿Qué es frustrante? Pues te digo, pues sí. ¿Que tenemos que tener mucho más que viaje muy bajo y viaje muy mal chiste? Pues sí. Sígueme diciendo cosas. No. ¿Es fácil? Pues no. Claro que fácil que no es, Natalia, pero tú entiendes, vamos a ver, el campamento de verano son 2 meses, ¿lo vas a cubrir tú? ¿Me entiendes? ¿Este verano ha habido algún problema con No, este verano no. Pero lo que no me parece... No estaban todos contratados, los contratos a concejala. No estaba todo contratado, el concejal es la concejala. No estaba contratado ninguno. No estaba contratado, pero no a partir de todo previsto y organizado. estaría previsto, pero... Y seguramente a partir del 1 de enero la concejala de personal estará haciendo las gestiones necesarias para que vengan monitores. Se contrataron a partir. Y yo he hablado con la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid para que vengan monitores. Todo preparado, analizado, compromisos. No. Compromisos. ¿Más preguntas?